Hola a todos, es Zdolf con un nuevo video para el canal. Si no están suscritos pues denle clic al botón de la suscripción. Y si ya lo están pues denle a activar a la campana de las notificaciones para estar atentos a nuevo contenido. Y bueno, también en la descripción encontrarán otras de mis redes para que me sigan. Al igual que siempre cuando se trata de teorías pongo un link que dice todas las partes con una playlist para que se la puedan ver desde el principio si recién están viendo la parte nueva. Al igual que si ven más abajo, hay canales etiquetados de amigos que yo recomiendo para que se suscriban a sus canales y les den una oportunidad. Y bueno, ahora comencemos. ¿Qué hubiera pasado si Margarita era un ángel audaz y entrenaba a Goku luego de su batalla contra Bills? Esta historia se basa como una inspiración hacia el personaje Merus, que para quienes leen el manga, entenderán a la clase de personaje que me refiero, y esto quiero aplicarlo con mi ángel favorita, la cual aunque ni haya tenido tanto papel como el de Vados, es bastante misteriosa y se ha enfocado en entrenar a Toppo como candidato a Hakaishin. En la versión del anime llegó a alcanzar el modo Hakaishin, el cual ya se explica que lo alcanza renunciando a todo en lo que cree. Por otra parte en el manga no lo obtiene, pero sabemos que ambos lados siguen un patrón que lleva a una misma conclusión. Comencemos. La batalla entre Goku y Bills habría concluido con la pérdida de la fase Dios de Goku, y la inmensa superioridad de poder del Hakaishin Bills, quien habría perdonado la vida de la Tierra por su buena gastronomía y ver que Goku es el guerrero que apareció en sus sueños, decidiendo irse con Whis de regreso a su planeta a dormir. Pasarían algunos meses de paz, y Vegeta habría sido reclutado por Whis para su entrenamiento. Goku no se habría enterado de aquello, pero por otro lado, en la vida del universo 11, existía una Margarita que era una persona bastante simpática y amorosa, demasiado motivada para entrenar a sus guerreros Toppo y Berlu. Ella los consideraba unos grandes amigos y le gustaba su compañía, y estaba entrenando a Toppo para ser candidato al nuevo Hakaishin del universo 11. Incluso habría tratado de reclutar a Jiren por lo solitario que se veía y reconociendo su pasado, del cual no podía aportar mucho debido a que un demonio se llevó la vida de su familia y su maestro, y ella no podía revivir a quienes murieron a manos de los demonios. Pero tomándose un descanso y queriendo ver si en otros universos habían guerreros que tuvieran un potencial como para que Toppo tuviera un compañero para su entrenamiento, habría visto la batalla que tuvo el dios de la destrucción del universo 7 Bills, contra un guerrero llamado Goku, quien alcanzó un ki que los dioses podían percibir, algo catalogado el Super Saiyajin Dios. En su bastón habría decidido ver el pasado de Goku y un resumen de todo hasta la persona que se convirtió hoy en día, donde la ángel había visto que Goku tenía un grandioso potencial para ser un mortal y que en un futuro podía desafiar a los mismos dioses. Además de que había oído la leyenda sobre Majin Buu, el ser que puso en aprietos a los supremos Kaiosama de aquel universo, y que Goku se encargó de acabar con su vida. Para la edad presente del Saiyajin, consideraría posible el que pueda alcanzar a Toppo y tal vez la forma Hakaishin, puesto a que él aún si no busca ser uno, podría usar ese poder a beneficio, debido a la cantidad de maestros que tuvo para enseñarle todo lo que conoce hoy en día. La ángel le informaría sobre el Saiyajin Abermud y Toppo, donde contactarían al supremo Kaiosama Kai para que los ayude a llegar allá con la teletransportación, ya que ahora Goku se encontraba solo y no entrenando tan seguido mientras que su competencia ya se había ido con Whis, y no quería dejar que aquel guerrero se quedara atrás sin sacar partido de su potencial. En un parpadeo, los seres del universo 11 habrían interrumpido una siesta de Goku mientras descansaba aburridamente de su trabajo, donde Goku despertaría impresionado, y al ver a los sujetos, se sorprendería por el parecido entre Margarita con el de Whis y su manera de vestir, como la compañía de un payaso vestido como Bills. ¿Quiénes son ustedes y qué quieren conmigo? Vaya, se nota que no te han explicado nada, pues mi nombre es Margarita y soy la ángel del universo número 11, como aquí me acompaña el Hakaishin Bermud, el supremo Kaiosama Kai y mi nuevo candidato a Hakaishin Toppo. ¿Qué? ¿Universo 11? Mira Goku, por lo que me fijé, Vegeta se encuentra entrenando con Whis para superarte, pero tranquilo, yo soy una de las hermanas de Whis y nos catalogamos como ángeles. Por lo general mis hermanos son seres neutros, pero a diferencia de ellos, a mí en realidad me importan los mortales, trato de no involucrarme en sus asuntos, porque me podrían erradicar de la existencia. Yo creo en la justicia, puesto a que mi Hakaishin fue miembro de un grupo llamado las Tropas del Orgullo en el pasado, y actualmente Toppo también forma parte y salvan el mal del universo. Aunque también hay un sujeto más poderoso que ellos, tal vez tú puedas llevarte bien con él, pero el punto es que pienso que eres un gran sujeto y puedo darte un mejor entrenamiento que Whis si aceptas venir conmigo. Quiero que nos conozcamos mejor y ayudarte a desarrollar tu potencial, así que ¿qué me dices?
así que ustedes son bastante fuertes, está bien, iré con ustedes, además si dices que hay un sujeto más fuerte que un Hakaisin quiero pelear con él, así que acepto. Bien Goku, si quieres informarle algo a tu familia o amigos para que sepan de tu paradero o traer algo, te esperamos, por lo visto también tienen una comida deliciosa y espero que nos compartas algo. Goku se retira volando, pero se encuentra a Bulma en el camino haciendo unas compras y baja para hablar con ella e informarle de los acontecimientos, además de pedirle comida para sus nuevos amigos. Bulma tras escuchar todo aquello, termina convencida y algo confundida por el tema de los universos, donde Goku dice que tampoco lo entiende del todo, pero que se lo van a explicar una vez lo recluten. Por lo tanto Bulma prepara algunos platillos y los envuelve para que Goku se los lleve, y Bulma se encargaría de terminar informándole a la familia de Goku sobre la ausencia que tendría por un tiempo. Los seres del universo 11 se aparecen frente a Bulma, sorprendiéndola y Margarita le dice que Goku se encontrará bien, y le dice que si lo necesita en caso de presentarse una mala situación en la Tierra, le pasa un control para que a gran distancia pueda llegar una llamada a su bastón y así contactarse. Bulma se sorprendería de conocer a Margarita, puesto a que era más amigable que Whis, y así Kai se teletransporta con los demás al planeta de Bermud. Posteriormente a Goku le explicarían la existencia de los 12 universos, como antes existían 18 universos, pero que alguien que se encuentra en una posición superior llamado Zeno, los borró. Margarita después de contarle muchas cosas como también la historia del universo 11, le habría pedido que demuestre su máximo poder, al menos el Super Saiyajin Dios. Goku se transforma hasta el Super Saiyajin 3, diciendo que no ha podido convertirse en la fase Dios nuevamente, además de que la perdió en contra de Bills, donde Margarita con una sonrisa le dice que no se preocupe, que le enseñará a controlar lo que es el Ki divino, puesto a que ve que es un prodigio para las batallas, y no le tomará tanto tiempo aquello, o al menos menos de lo que espera. Por cierto Goku, después de toda la información que te revelé, ¿has pensado en ser un dios de la destrucción en el futuro? No, la verdad solo me interesa volverme más fuerte y enfrentar dignos rivales. Ya veo, bueno, igual quiero enseñarte a dominar la forma Hakaisin, o más bien, que uses el poder de un Hakaisin a tu favor. Toppo está entrenando para aquello, pero de seguro en un próximo enfrentamiento contra Bills querrás ganar. Aunque igual que en nuestro universo, tal vez en el universo 7 aparezca alguien más fuerte que Bills y no sea un aliado. Está bien, Super Saiyajin Dios o forma Hakaisin, con tal de ser fuerte me esforzaré. Así el entrenamiento con Goku habría comenzado, mientras que Toppo estaría trabajando con las tropas en el universo para ayudar a que todo se encuentre bien, donde pasadas unas semanas, Goku lograría acceder nuevamente al Super Saiyajin Dios y saber bien la manera de controlarlo escondiendo su Ki para que no sufra un desgaste como aquella vez. Durante otros meses, estaría entrenando para obtener la energía Hakai, pero en lugar de ello lograría el Super Saiyajin Blue, enorgulleciendo a su maestra Margarita, a la cual empezaba a considerar una gran amiga porque ella creía en él, al igual que a Margarita le importaba mucho Goku por tener un carácter algo similar. En uno de los días Goku estaba convencido por querer unirse a las tropas del orgullo y conocer a Jiren en el camino, pero Margarita había recibido un mensaje de Bulma, quien además le ofrecía un pastel de fresas si llevaba a Goku a enfrentar a Freezer. La ángel convencida le pide ayuda a Kai para que los teletransporte, y ellos junto a Bermud y Goku se aparecen frente a Bulma y Yako, donde informarían que Freezer llegaría con un ejército dentro de una hora. Goku no podría creer que Freezer estaba vivo, y pregunta cómo pudo ser posible. Margarita, queriendo resolver sus dudas, muestra a través del báculo cómo unos soldados con un bajo poder como para detectarlos aparecieron hace 4 meses para reunir las esferas del dragón y resucitar a Freezer. Entonces Goku y los seres del universo 11 se quedarían a comer pacientemente en la corporación Cápsula mientras esperan a que pase la hora en la que Goku pueda sentir el ki del tirano y teletransportarse. Mientras tanto, también se habrían reunido otros guerreros para que ayuden a derrotar al ejército, reencontrándose con Goku y sorprendiéndose de la compañía presente, dándoseles una corta explicación de los universos y de que Goku estaba entrenando con la ángel del universo 11. Tras la llegada de Freezer y su ejército, todos se dividen para combatir, mientras que Freezer pasaría a su forma final, y Goku usaría el Super Saiyajin Dios para enfrentárselo. El combate entre ambos seres iniciaría, donde Goku demostraría una clara superioridad ante su oponente. Por otra parte, cada vez los soldados de Freezer eran menos
menos, llegando entre Gohan y Piccolo a derrotar a Tagoma y Shisami, y con una pequeña intervención de Gotenks. A Goku le había quedado claro que Freezer aún ocultaba más poder y le pediría demostrárselo, donde el emperador del mal acudiría a convertirse en Golden Freezer. Goku por su lado decidiría demostrar el Super Saiyajin Blue y retomar el combate, pero debido a que Margarita se habría enfocado en que Goku perfeccionara todo desde un principio, el Saiyajin llevaría la superioridad en esta ocasión, y se daría cuenta de que Freezer se iba desgastando al usar por primera vez aquella forma dorada. Pasados unos minutos, Goku le exigiría a Freezer largarse del planeta, donde Freezer aprovecharía de pedirle a Sorbet que lance su rayo, quien apuntaría directo a Goku, pero antes de llegarle, sería protegido en una esfera de energía creada por Margarita. La ángel le diría que recuerde no bajar la guardia jamás, ya que por distraído le habría atravesado el cuerpo ese rayo. Goku, teniendo en cuenta dicho consejo, decidiría matar a Sorbet con un ataque de ki, y luego decidiría acabar con Freezer por su jugada sucia, golpeándolo más seguido y mandándolo al cielo y arrojándole un Kamehameha para acabar de una vez con su existencia. Tras la derrota de Freezer, habrían aparecido Whis, Bills y Vegeta tras enterarse tarde de lo que estaba sucediendo, y se quedarían sorprendidos por la presencia de los seres del universo 7, donde Whis y Bills les preguntan por su presencia, al igual que Vegeta estaría confundido y preguntando por Freezer. Goku dice que él se hizo cargo, y gracias también al entrenamiento que le dio la ángel Margarita del universo 11, y ni siquiera tuvo que pedírselo, como también Bulma les había informado de la llegada que iba a tener Freezer. Bills y Vegeta sentirían envidia por Goku, donde el Saiyajin le preguntaría a Vegeta si ha podido alcanzar el Super Saiyajin Dios, porque él alcanzó una fase superior, y que aún estaba entrenando para otra más fuerte. Vegeta dice que alcanzó el Super Saiyajin Dios Super Saiyajin, donde Goku le responde que eso es bueno, pero que mejor lo resuma como Blue para no complicarse tanto. ¿Y cuál es esa otra forma más poderosa, Goku?, pregunta Bills. Pues la forma Hakaishin, en realidad no es que quiera tomar dicho cargo, pero en el universo 11 hay otro sujeto que es candidato y que estaba entrenando también para alcanzarla, y que aún así había otro guerrero más poderoso. Lo que sorprendería a Vegeta y Bills, mientras que Whis ya estaba dándose cuenta de varias cosas, reconociendo también que su hermana prefería tomar más partido por el lado del bien que mantenerse aislada. Todos terminarían yendo a Corporación Cápsula a comer y tener una conversación más extensa, donde al anochecer, Margarita le preguntaría a Goku si la acompañará para seguir entrenando, donde Goku le diría que por ahora quiere descansar y retomar parte de su vida en la Tierra y cuidar a su nieta, pero que la contactará cuando esté listo. La ángel con una sonrisa le dice que está bien y que extrañará su compañía, teletransportándose junto a Bermud con la ayuda de Kai. Vegeta también se quedaría en la Tierra y le pediría a Goku tener un combate para ponerse a prueba, donde al día siguiente se aislarían en una zona convertidos en Super Saiyajin Blue a pelear. A Goku le sobraba energía mientras que Vegeta estaba yendo en serio con todo desde un inicio, donde pasados los minutos, Goku quedaría como ganador. Pasado un mes de paz en la Tierra, Goku habría decidido retornar al entrenamiento con Margarita, mientras que Vegeta intervendría una nueva visita de Whis para volver a entrenar. Durante el paso de los meses, Goku había seguido mejorando y habría ayudado a las tropas del orgullo en misiones, como en un momento libre habiendo conocido a Jiren y queriendo pedirle un enfrentamiento, el cual no aceptaría a la primera. Pero pasarían las semanas y Goku insistiría hasta darle como propuesta que siendo Goku el ganador, los dos entrenarían con la ángel Margarita, y si Jiren ganaba, se quedaría en paz haciendo lo suyo. A pesar de todo, Jiren habría considerado aceptar la propuesta, y se escogería un planeta para los dos pelear. Jiren le diría que mejor no se contenga y lo dé todo desde un inicio, donde Goku iría con el Super Saiyajin normal a acertarle golpes, pero Jiren no se movería, decidiendo Goku pasar a la fase Dios, hasta al ver que Jiren le estaba diciendo la verdad sobre no contenerse, pasaría a la fase Blue, y así Jiren comenzaría a responder ante sus movimientos. Jiren lo tendría controlado sin problemas, y pasados unos minutos, Goku decidiría probar algo que no había intentado antes, utilizando el Kaioken aumentado a 10 veces dentro del Super Saiyajin Blue, causando que Jiren se mueva un poco más, pero no estando cerca de poder causarle algún daño grave y terminando por hacer que Goku se desgaste. Goku estaría por continuar la batalla, pero sería interrumpido por Margarita, quien le comunicaría que en el universo 7 y en el 6 se iba a realizar un torneo y que por obvias razones necesitaban reclutarlo para el equipo del 7. Jiren abandonaría la zona, pero le habría convencido el potencial de Goku, diciéndole que espera que lo entretenga para otra ocasión, llevando la ángel a Goku al universo 7 con la ayuda de Kai. Margarita le recordaría a Goku que usando el poder Hakaishin y aprender a que su cuerpo tenga un juicio propio, evitaría cualquier peligro frente a aquel, y que incluso los Hakaishin no han podido dominar lo último. A Goku le contarían
decidan sobre lo de las super esferas y que recluten otros 3 participantes, donde consideraría a Piccolo y Majin Buu, y Bills para intrigarlo más mencionaría a Monaka. Bulma, habiendo construido el super radar, iría con Yako al palacio de Zuno para obtener información de las super esferas. Margarita, estando pendiente de ciertas cosas, pensaba que de usar las super esferas en una futura ocasión, podría revivir al maestro de Jiren y su familia. Bulma llegaría con información de que las super esferas se encuentran divididas entre ambos universos, y que al juntarlas habría que pedir el deseo en el idioma divino, y solo se puede un deseo por año. Goku entonces pensaría en entrenar en la habitación del tiempo, aunque sin hacerle una mención inmediata a Vegeta por estar aislados en sus entrenamientos, por lo que le contaría a Margarita de aquella y si al menos podría entrenarlo unos meses o un año en esa dimensión que terrestremente sería un día. La Ángel le diría que con gusto, y que sería bastante efectivo ayudarle a desarrollar su potencial para prepararlo para dicho torneo y que tal vez en otro combate contra Jiren pueda convencerlo para que ella pueda entrenarlo. Así ambos deciden marcharse hacia el templo y entrarían a la habitación para comenzar su super entrenamiento. En aquella dimensión, la Ángel ayudaría a Goku a perfeccionar el Super Saiyajin Blue y a poder usar la energía del Hakai, considerando que en el manga Goku pudo usarlo una vez, aunque en esa versión nunca haya visto a Bills utilizar aquella técnica. También en una ocasión Goku había podido activar el Ultra Instinto modo señal, sorprendiendo a la Ángel, quien a pesar de que durante mucho tiempo vio potencial en Goku, no esperaba que tan pronto, incluso más que Jiren y Toppo, pudiera acceder a una parte de un poder que los Hakaisin no dominaban. Aún así la Ángel preferiría que Goku tuviera el Super Saiyajin Blue Evolution que logró alcanzar y poder usar esa técnica llamada Kaioken con menos desgaste, mientras que el modo Hakaisin y el Ultra Instinto fuera para una situación de mayor importancia. Después de un año en la habitación, saldrían de allí, y Vegeta se habría percatado de que Goku estaba mejorando en su entrenamiento, donde el príncipe Saiyajin usaría los 2 días siguientes restantes para no quedarse tan atrás. Posteriormente la Ángel regresaría a su universo con Kai, y Goku descansaría en los días restantes hasta que Whis viene con el cubo de transporte para llevarlos a todos al planeta sin nombre. Margarita por su parte se reuniría con las tropas del orgullo para mostrarles a través de su bastón el combate entre ambos universos y tal vez considerar una idea así a futuro. Majin Buu se quedaría dormido en el examen de inteligencia, siendo Piccolo el primero en pelear, debido a que Goku quería guardarse lo mejor para sí mismo. Piccolo enfrentaría primero a Botamo, al cual vencería enredando sus brazos con sus piernas débiles para sacarlo del ring, donde por siguiente se enfrentaría a Frost, quien tendría que verse obligado a usar su forma final para enfrentar al Namekiano, quien por descuido perdería por la aguja de su oponente. Yako reclamaría por aquella tras tener mejores ojos, donde Frost sería descalificado al revisarle el brazo, pero Vegeta pediría que no lo descalifiquen, haciendo pensar que Piccolo había renunciado, quien acudiría a la palabra del Saiyajin, donde Vegeta se transforma en Super Saiyajin y lo derriba de un golpe, por siguiente vencería a Mageta llamándolo chatarra, y a Kiabe lo provocaría para que pueda alcanzar el Super Saiyajin, venciéndolo con una demostración del Super Saiyajin Blue. Por siguiente tendría su enfrentamiento en contra de Hit, donde con el Super Saiyajin Blue no habría sido capaz de acertarle golpe alguno. Goku habría podido descifrar los movimientos de Hit gracias a que Margarita usó una habilidad parecida con él durante los entrenamientos, donde el Saiyajin entraría a la plataforma y accede al Super Saiyajin Dios. Supongo que esa fase es más débil que la del anterior Saiyajin, así que será mejor que te rindas si no quieres sufrir las mismas consecuencias. No me subestimes, mi entrenamiento es muy distinto al de aquel, además uso esta fase para no desgastarme tan pronto y verificar que estás usando una habilidad como la de saltar en el tiempo. Hit se quedaría sorprendido al ver que Goku había descubierto su habilidad, por lo que este decide elevar su poder al máximo e ir en serio en contra de Goku, quien a gran velocidad lo evadía y contrarrestaba sus ataques. Hit llegaría a aumentar su Tokitobachi hasta los 0,5 segundos, donde Goku pasaría al Super Saiyajin Blue y tendrían una batalla más equilibrada. Hasta que Goku, al darse cuenta de que Hit no podía usar todas sus técnicas de asesinato por las reglas, exigiría que se le permitiera matar para hacer más entretenido el combate, donde se generaría una discusión entre Bills y Champa, mientras que Goku le diría a Hit que en otra ocasión estaría más entretenido, y tomaría la decisión de salirse de la plataforma, no sin antes mostrar el Super Saiyajin Blue Evolution que dejaría boquiabierto al público por ese nivel. ¿No es esto suficiente como para permitirle a Hit usar sus mejores técnicas? Si no se deciden ahora me salgo del ring.
Goku se sale de la plataforma y se destransforma, impactando a los presentes, donde Goku diría que es momento de ver el grandioso poder de Monaka. Goku sabía que Monaka no era un ser poderoso porque a Margarita le dio curiosidad investigar sobre él y preguntarle al sabio Zuno del sujeto, habiéndole informado mediante un dispositivo conectado a su bastón para comunicarle de aquello. Monaka se adentraría en el ring mientras que Bills estaría sudando de los nervios, pero Goku a la distancia le guiñaría un ojo a Hit, donde Hit recibe un golpe de Monaka y al ver que no le hacía nada, decide dejarse vencer porque tener otro enfrentamiento contra Goku era más importante que tener un cubo de transporte. Zeno se aparecería en el lugar, donde los dioses asustados se pondrían de rodillas, y el rey del todo diría que el torneo estuvo entretenido a pesar de que se haya hecho sin su permiso, y que espera que a futuro se pueda hacer un torneo enfrentando a todos los universos. Goku se acercaría, pero respetuosamente a saludar al rey del todo, a quien le agradaría Goku y lo consideraría un nuevo amigo, donde se termina marchando con sus asistentes. Champa termina entregando las super esferas y marchándose de regreso a su universo junto a Vados y los demás. Bulma rastrearía la última super esfera en el mismo planeta, donde con Whis se alejan en el cubo de transporte para invocar al dragón y pedirle restaurar la tierra del universo 6. Posterior a aquello todos regresarían a sus vidas normales en paz mientras dure. Y bueno, hasta aquí el guión que en realidad me sentí bien inspirado de escribir y dar una buena perspectiva como siempre de otro de los tantos caminos que se podían tomar para la entretención del público. Recuerden seguirme en mis demás redes de la descripción, y nos vemos para otra ocasión. Adiós.